¿Te has comprado una Vogue 900 y no sabes cómo conectar la aplicación a la pantalla de la moto? Hoy, aquí, en Motos Garrido, te vamos a explicar cómo se hace. Lo primero que tenemos que saber es que esta moto se conecta de dos maneras, por Wi-Fi y por Bluetooth. Para ello, para conectar lo que es la moto y disfrutar de todas las funciones que tiene, necesitaremos primero descargarnos una aplicación que se llama Vogue Global y también necesitamos un móvil para poderla descargar. El primer paso sería irnos a la App Store y buscar Vogue Global. Descargamos. Y una vez que la tengamos descargada, abriremos la aplicación. Primero tendremos que seleccionar la región en la que nos encontramos, Europa. Y luego seleccionamos el idioma, que es español. Una vez hagamos esto, vamos a registrarnos en la aplicación. Ingresamos el email, ¿vale? Y ponemos la contraseña. Carácter especial no admite. Letras y números. Una vez que ya creemos un usuario y pongamos una contraseña, nos llegará un correo de confirmación de Amazon. No os asustéis, pero esta aplicación está operada por Amazon. Buscamos en el buzón de entrada y veremos un correo de amazon@lonsingindustries.com, que es solamente pulsar el link que nos han enviado. Volvemos a la aplicación de Vogue Global y ingresamos el email. Y ponemos la contraseña. Vale, una vez que accedamos a la aplicación nos va a pedir entre seleccionar el tipo de vehículo, en este caso conectamos un vehículo con el instrumento de combustible, es decir, seleccionamos la opción izquierda, damos a permitir al usarse la app. Vogue Global quiere usar Bluetooth, le damos a permitir, ¿vale? Y ya tendríamos la aplicación instalada. Ojo, en caso de que se haga con un móvil que opera con Android, tenéis que activar los permisos, muy importante, porque si no, no os dejará conectar lo que es la aplicación a la moto, en muchos casos. Una vez ya estemos conectados, encenderemos la moto, tenemos dos símbolos, a la izquierda y a la derecha de la aplicación, una con un símbolo de una cámara y otra con un símbolo de Bluetooth, ¿vale? Para conectar primero lo que es la moto al teléfono, para poder recibir llamadas o GPS intuitivo, tendremos que seleccionar la opción de Bluetooth. Pulsamos Bluetooth y nos saldrán diferentes dispositivos con los que podemos emparejar la aplicación. Para saber exactamente cuál es el que tenemos que seleccionar, en la botonera izquierda, aquí, pulsamos el botón de abajo y nos aparecerá la identificación de la moto. Y ya tendríamos emparejado el Bluetooth, ¿de acuerdo? La navegación es un poco más complejo porque tenemos que registrarnos en una página que se llama Mapbox. Sí, iríamos a nuestro buscador, buscamos Mapbox, ¿vale? Y tenemos que crear un token. Seleccionamos Mapbox y nos logueamos, es decir, nos vamos a registrar. La parte de abajo, Sign Up for Mapbox. Aquí nos va a pedir diferentes campos como el nombre, si soy una empresa o soy una persona individual. Seleccionamos que somos una persona individual, ponemos el mismo email, un alias, una contraseña segura, aquí, y creamos la cuenta. Vamos a recibir otro email de confirmación, nos vamos de nuevo a email, aquí está. Un email del equipo de Mapbox para activar la cuenta que acabamos de crear. Volvemos a pulsar el enlace y nos activa la cuenta. Una vez nos hayamos logueado y entremos dentro de nuestra cuenta, nos va a pedir datos de facturación. No os preocupéis, no se os va a cobrar nada en caso de que solamente queráis el token. Y bueno, tenéis que rellenar también estos campos. Hay un paso un poco complicado que te pide poner el Tax ID. Si ponéis un DNI ya estaría todo, ¿de acuerdo? Ahora habría que seleccionar la industria. Yo seleccionaría otros, todos los campos otros,
para uso personal, next, solamente queremos acceso al token y una vez que seleccionemos esto iríamos hacia abajo y copiaríamos el token. Nos iríamos de nuevo a la aplicación de BOE Global, pegaríamos el token y nos iríamos hacia atrás. Una vez ya tengamos el token grabado y la aplicación conectada, podemos acceder a la navegación. Vale. Una vez que ya tengamos nuestra ruta en la aplicación, podremos importarla a la pantalla, dándole al botón de empezar la navegación, siempre y cuando estemos también en esta pantalla en la moto. Salga de la rotonda. Aquí esta pantalla pues nos dará alguna información, como un pequeño croquis de qué acción tenemos que hacer, cuándo llegaremos, kilómetros que faltan para llegar y información general del cuadro. ¿Cómo conectamos la cámara a la moto? Muy sencillo, en la misma aplicación seleccionaremos la cámara, el botón de cámara. Le damos a permitir, ¿vale? Y tenemos que conectar la red Wi-Fi a la moto. Para ello nos iremos a ajuste, Wi-Fi y buscaremos una red que empiece por MT022. Seleccionaremos esta red y pondremos la contraseña, que es del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y una vez que hayamos accedido, seleccionaremos de nuevo la cámara de la moto y ya estará conectada. Recordad, muy importante, en caso de que queráis grabar tenéis que poner la tarjeta microSD en la centralita que está justo debajo del asiento. La cámara tenemos dos funciones, una función que es la propia cámara y una función que es de foto, que se ve perfectamente reflejada en la aplicación. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, si creéis que ha sido útil y tal, compartidlo, os esperamos en los próximos vídeos. Muchas gracias y dadle al botón de me gusta. Hasta la próxima.